Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar las estrellas y el método de conteo de barras con el principio de inclusión y exclusión. Después de la clase de gimnasia tienen la tarea de poner 14 bolas idénticas en 5 contenedores. ¿De cuántas maneras puedes completar la tarea sin restricciones, y de cuántas maneras puedes completarla si ningún contenedor puede contener más que 6 bolas? Empezando por la primera pregunta. Usando el método de estrellas y barras porque tenemos 14 bolas idénticas o bolas indistinguibles, tenemos 14 estrellas. Y porque hay 5 contenedores o 5 contenedores distinguibles, tenemos 4 barras. El número de barras siempre es uno menos que el número de elementos distinguibles, y esto se debe a que cada barra representa un cambiar, en este caso de una bandeja a la siguiente. Desde aquí cualquier cuerda que podamos formar con 14 estrellas, y 4 barras representan una forma posible de completar la tarea sin restricciones. Y el número de cuerdas de longitud 18 que se puede formar con 14 estrellas y 4 barras es igual a la suma de las estrellas y las barras elegir el número de barras, lo que nos da 18 elegir 4 formas de completar la tarea sin restricciones, lo que nos da 3060 formas. Y luego, para la segunda pregunta, ¿de cuántas maneras completa la tarea si ningún contenedor puede contener más de 6 bolas? Esto va a requerir el principio de exclusión de inclusión. Tenemos que restar el formas que tienen más de 6 bolas en cada contenedor del número de vías sin restricciones. Ya sabemos que hay 18 opciones de 4 formas sin restricciones. Y, por lo tanto, comenzamos por restar el número de vías por lo menos un bin tiene por lo menos 7 bolas. Y, por lo tanto, tomamos 7 bolas y colócalas en una de las papeleras. Y por lo tanto, perdemos 7 bolas o 7 estrellas, dejándonos 7 estrellas y 4 barras. Así que el número de formas en que al menos un contenedor tiene al menos 7 bolas es 5. Elige una vez 11 elige 4. Los 5 rojos eligen 1 es de varias formas en que podemos elegir un contenedor de 5, y la combinación azul 11 elegir 4 es el número de formas de distribuir las 7 bolas restantes en los 5 contenedores. Otra vez porque tenemos 7 estrellas y 4 barras. Pero ahora hemos restado demasiado. Necesitamos volver a sumar el número de formas en las que al menos 2 contenedores tener al menos 7 pelotas. Así que si colocamos 7 bolas y 2 contenedores, perdemos 14 bolas o 14 estrellas. Y solo empezamos con 14 bolas, así que ahora tenemos 0 estrellas y 4 barras. Así que el número de formas de entrar que al menos 2 contenedores tienen al menos 7 bolas es 5 elige 2 veces 4 elige 4, donde el 5 rojo elige 2 es un número de formas en que podemos elegir 2 contenedores de 5, y la combinación azul para elegir 4 representa un número de formas de distribuyendo las 0 bolas restantes en las 5 contenedores, que es solo una forma. Y ahora hemos terminado, ya que no es posible tener 7 bolas en al menos 3 contenedores, ya que solo hay 14 bolas. Así que el resultado final está por debajo. Tenemos 18 elige 4 menos el producto de 5 elige 1 y 11 elige 4, más el producto de 5 elige 2 y 4 eligen 4, lo que nos da 1425 formas para completar la tarea si cada contenedor no puede tener más de 6 bolas. Espero que esto te haya resultado útil.